Buenas tardes, bienvenidos. Este tercer día de nuestro segundo Congreso Educativo y Pedagógico Digital, a nombre de el doctor Iván Alejandro Jacinto Valdés y de un servidor Beto Mendiola, les damos la más cordial de las bienvenidas. Y pues el día de hoy tenemos un invitado que ya nos ha acompañado en más de alguna ocasión en estas actividades, que es grato encontrarse con personas como él, que se admira lo que hace y que es un ejemplo para muchos niños, para muchos jóvenes. Ahorita van a ver por qué trabaja directo con ellos. Déjenles hablo un poquito del invitado antes de empezar con la plática que nos tiene preparada. Estoy hablando del doctor Jesús Rivera Castañeda. Nos va a presentar la ponencia Representaciones Conceptuales del Aprendizaje. El doctor nace en Cualcomán, Michoacán, es licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó estudios de posgrado en Educación por la Universidad Interamericana del Desarrollo y Educación, Desarrollo y Complejidad por la Universidad Novohispana. Como miembro de la Academia Mexicana de Lógica del 2004, profesor Castañeda ha participado como asesor de alumnos participantes en Olimpiadas Internacionales de Lógica bajo su asesoría y dirección. Pues en más de una ocasión han ganado los primeros lugares. Si les sigo, creo que aquí nos vamos a aventar los 40 minutos con todos los logros, con todas las actividades que ha realizado el doctor, y pues le doy la bienvenida y le agradezco que se haya hecho un espacio en su agenda para estar aquí con nosotros. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a este congreso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, maestro Beto Mendiola. Un placer saludarle. Un gusto poder estar en esa segunda edición del Congreso Educativo y Pedagógico. Una gran labor que ustedes han venido haciendo, difundiendo diferentes campos de la educación a través de la participación de ponentes nacionales e internacionales. Muchísimas gracias por la oportunidad de que a través de este espacio podamos platicar. Y bueno, el día de hoy, agradeciendo desde luego a todos ustedes el poder dialogar, vamos a platicar un poco sobre el aprendizaje y sobre las diferentes maneras. Les enviamos un cordial saludo desde el Centro de Investigación de las Matemáticas y desde luego también desde la Escuela Normal de las Huastecas. El gusto de colaborar. Pues bueno, vamos a comenzar, asumimos o entendemos el concepto de aprendizaje, un concepto dado, por cierto, a la práctica educativa. Todas las maestras y maestros e interesados en la docencia utilizamos de manera constante el término aprendizaje, pero en muchas ocasiones podemos observar que puede interpretarse desde diferentes maneras. Hay muchas formas de concebir este concepto, desde la antigüedad, muy ligado, por ejemplo, al concepto de entendimiento, a este concepto de lograr comprender aquello que se estudia, pero para poder hablar en detalles, tal vez vamos a tratar de dar un recorrido muy breve a través de cómo hemos ido entendiendo este concepto. Y para ello voy a permitirme hablar desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando Edward Thorndike, un psicólogo de origen estadounidense, se hace una serie de cuestionamientos sobre la labor educativa, sobre la inteligencia misma, que van a tener como consecuencia una influencia los siguientes casi 50 años, sobre todo en el modelo educativo estadounidense. Thorndike se cuestiona qué es lo que nosotros entendemos por aprendizaje y cuál es esta conexión que se da entre el aprendizaje y también la inteligencia.
Thorndike asume que de inicio el aprendizaje va a estar ligado a cierto aspecto conductual, pero que ese aspecto conductual a su vez se establece mediante un vínculo entre dos conceptos muy importantes: las acciones que emprendemos las personas y aquello que motiva tales acciones. De hecho, este término de vincular a la acción misma que realiza el ser humano con aquello que motiva la acción es lo que él va a llamar conexión. Y va a asumir entonces que el aprendizaje se va dando a través de conexiones, se va dando a través de este tipo de vínculos. La teoría de Thorndike es una teoría innovadora para su época, porque ciertamente ya se había hablado en cierta medida de cuándo el ser humano puede alcanzar ciertas metas que podríamos interpretar como algún determinado tipo de aprendizaje. Pero nadie había puesto suficiente énfasis en el papel que jugaba en este caso la motivación para poder generar acciones en el ser humano. Thorndike entonces, a través de su teoría conexionista, va a presentar tres leyes fundamentales y que van a regir en cierta medida una buena parte de la práctica educativa hasta la tercera y cuarta década del siglo pasado. Desde hablar de la ley del ejercicio, desde la ley del efecto, quienes de donde se van a seguir inclusive leyes secundarias que nos van a dar elementos para hablar de la práctica educativa. Por ejemplo, fue Thorndike uno de los primeros que se dio cuenta que cuando nosotros realizamos una determinada acción, cuando practicamos, cuando desarrollamos una determinada práctica, el poder practicar nos va a causar, como él decía, un estado de bienestar. El poder llevar aquella acción para la cual nosotros nos hemos preparado nos va a generar un estado de bienestar, y cuando no logramos hacerlo, nos puede generar un estado de malestar, o inclusive cuando no nos sentimos preparados y finalmente se nos obliga a realizar la práctica, es entonces cuando también nos genera un estado de malestar. Nosotros podemos identificar elementos de esta ley de preparación. Por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo a caminar en la infancia, nos damos cuenta que en una primera etapa requiere y busca el apoyo de papá o de mamá para poder dar esos primeros pasos. Se siente seguro cuando se acerca a sus padres y poco a poco va intentando caminar. Pero una vez que logra caminar por su propio pie, busca en ese entonces esa independencia, esa autonomía, y aunque papá o mamá quiera apoyarlo, dice: hey, suéltame, yo puedo caminar por sí mismo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de esta ley de preparación de Thorndike que estamos comentando justamente a principios del siglo pasado. Ahora, aunado a esta ley de acciones que finalmente generan, que la práctica, cuando la práctica se refuerza de manera positiva, pues entonces la probabilidad de que esta práctica o que este conjunto de acciones se repita se incrementa, ¿sí? Y ahí tenemos asociado también una ley de reforzamiento que nos habla justamente de que si nosotros llevamos ciertas acciones y estas acciones son reforzadas positivamente, pues se busca que estas acciones se puedan repetir. Cuando son reforzadas de manera negativa, lo que buscamos es evitar que determinadas acciones se presenten en el comportamiento de nuestros estudiantes. Es decir, podemos recordar en nuestra infancia, en la formación en educación preescolar, en la educación primaria, como cuando nosotros entregamos nuestras tareas, cuando participamos en clase, cuando asistimos de manera puntual, tenemos un reforzamiento positivo por parte de nuestros profesores. Bien sea a través de una calificación favorable, bien sea a través de un reconocimiento mediante palabras, bien sea mediante una estrellita que utilizamos aún en preescolar como un medio para incentivar y para motivar a los alumnos. Y también, desde luego, podemos observar el efecto contrario cuando no hemos cumplido con nuestras tareas, cuando no hemos participado de manera
objetiva cuando no hemos entregado nuestras tareas y trabajos, como habitualmente se nos da una llamada de atención o como inclusive se puede llegar finalmente a afectar las calificaciones o la evaluación que tienen los estudiantes. Bueno, pues este tipo de prácticas que estamos citando son ejemplo de esa propuesta conexionista de Thorndike a principios del siglo pasado. Ahora, el trabajo de Thorndike sobrepasa en muchos sentidos al trabajo educativo, pedagógico y psicológico educativo de su época, porque recordemos que también en Thorndike encontramos uno de los primeros conceptos de inteligencia. Thorndike, que asumía que la inteligencia la podemos observar a través de la acumulación de conexiones que va desarrollando la persona, es decir, a través de las experiencias que nosotros vivimos, se van generando cada vez más conexiones, y entre más conexiones, Thorndike nos dice, más inteligente se es. Thorndike también nos habla inclusive del desarrollo de habilidades sociales, porque también hace un énfasis importante en la inteligencia social que tiene que ver en esa capacidad de podernos comunicar, de podernos vincular, de podernos conectar con las emociones y los sentimientos y las motivaciones de otras personas. Este trabajo de Thorndike va a ser fundamental porque va a representar muy posiblemente el inicio contemporáneo de las teorías del aprendizaje y posiblemente uno de los primeros estudios que podríamos llamar contemporáneos o inclusive modernos de lo que el aprendizaje es. Sin embargo, esta teoría de Thorndike los trabajos de académicos importantes. Ivan Pavlov y también los de John Watson, ¿sí? Ellos van a poner un principal interés en el estudio de la conducta y de hecho van a ver al aprendizaje como un cambio en la conducta del ser humano. Ellos ponen mucha atención desde una perspectiva, desde la psicología educativa o desde la psicología experimental, en poder observar, en poder dar evidencia de los hechos y de las acciones, del propio comportamiento que va desarrollando el ser humano ante diferentes situaciones. Y van a definir una operación fundamental en su teoría que va a tener influencia desde finales del siglo XIX casi hasta mediados del siglo pasado, que es el estímulo-respuesta. Asumir que finalmente el ser humano aprende a través de dar respuesta a esos estímulos que recibimos del medio exterior. Y hay un papel muy importante, lo va a jugar el psicólogo estadounidense John Watson y desde luego Ivan Pavlov, quien inclusive, debo mencionar, ya había ganado el premio Nobel de Medicina por sus trabajos justamente en fisiología. Este trabajo de Watson, de Pavlov, también fue analizado bajo otras perspectivas, que también forman parte de este grupo de teorías conductistas, pero que tiene características muy específicas. Nos estamos refiriendo a los trabajos de Edwin Guy Gutierrez, los de Charles Tolman y los trabajos de Clark Hulk. Gutierrez, quien se va a cuestionar principalmente sobre qué tanto después de que un estímulo ha sido aplicado a un grupo de personas, cuánto tiempo este estímulo se conserva y qué número de personas logran conservar este estímulo. Esta propiedad nosotros podríamos llamarle contigüidad. Es decir, sabemos que esta teoría conductista va a tener una consecuencia muy interesante, que es la educación en hábitos. Estos trabajos de Edwin Guy Gutierrez, los trabajos de Clark Hulk, de hecho, van orientados hacia este punto, hacia cómo el poder ser estimulados mediante un conjunto de acciones o mediante el medio va a crear en nosotros respuestas que de inicio van a actuar una vez que los estímulos han sido dados, pero que posteriormente, con el paso del tiempo, pueden convertirse, de hecho en sí, en respuestas aun cuando ya no exista el estímulo inicial. Este concepto emerge de la noción de que existe una fuerza de hábito que se va constituyendo
a lo largo de este proceso de estímulo-respuesta. Gutierrez se preocupa por cuánto se conserva esta fuerza de hábito y Clark Hulk trata de hacer una serie de deducciones casi axiomáticas sobre esta conexión, esta fuerza de hábito, el comportamiento y el aprendizaje. Edward Charles Stallman, por otro lado, va a observar desde una óptica distinta y él va a asumir que ese cambio en la conducta principalmente se debe a las propias experiencias que ha vivido la persona, a esos antecedentes, pero también a los contextos del medio. En todo caso, estos cambios en la conducta son interpretados finalmente como un aprendizaje. Y bajo esta perspectiva es que también Skinner, uno de los grandes psicólogos conductistas, va también a observar. Skinner va a asumir la idea de ese cambio de la conducta y que es el ser humano quien está dando hasta los estímulos del medio exterior a través justamente de las acciones que emprende. Skinner va a asumir en su conductismo instrumental o su conductismo operatorio la idea esencial de que el ser humano finalmente da respuesta al medio ambiente y que esa evidencia de la respuesta del ser humano es justamente la evidencia de su aprendizaje. Sin embargo, al mismo tiempo que en los años 40, posiblemente a través del análisis conductual de esta gran obra de Skinner, se plantea a las teorías conductistas como un elemento para poder comprender los procesos de aprendizaje y para poderlos implementar en cierta medida, influir en las teorías educativas. Al mismo tiempo está surgiendo desde los años 30 una serie de cuestionamientos sobre estas teorías que al parecer estas teorías no logran finalmente explicar. Desde cómo funciona nuestro cerebro, cómo construimos nuestro pensamiento, cómo es que realmente se da el aprendizaje, no visto desde el exterior, no visto únicamente desde los procesos de observación, sino más bien del propio interior. ¿Qué es la inteligencia y cuál es la conexión que tiene la inteligencia misma con el aprendizaje? Todos estos cuestionamientos que surgen en los años 30 se van a deber a una gran influencia, por un lado, de las teorías de la computación, de la información, pero también, por otro lado, del surgimiento de un movimiento filosófico como es la filosofía existencial o el existencialismo filosófico. Es así que entre los años 30 y los años 70, 80, inclusive, van a surgir nuevas propuestas de entender el aprendizaje. Una de ellas es pensar que el aprendizaje, más que ligado a simplemente estudiar la conducta del ser humano, está mucho más ligado a estudiar los procesos que el ser humano experimenta, los procesos mentales que el ser humano vive para poder transformar la información que recibe del medio exterior a un procesamiento interior. Es así que aparecen personajes muy importantes y que en la actualidad seguimos citando en nuestras clases. Por una parte, Jeremy Brunner, y por otra parte, David Ausubel, quienes por un lado nos van a hablar del aprendizaje como un descubrimiento y por otro lado del aprendizaje significativo. Darnos cuenta que lo que necesitamos en nuestros estudiantes es poder crear situaciones de aprendizaje, es poder crear actividades donde podamos considerar aquellos aspectos que motivan al aprendizaje, aquellos aspectos que le dan significado a lo que se aprende. Ahora, aunado a lo que quiero mencionar, es importante y fundamental hablar de dos de nuestros más grandes maestros. Por una parte, Jean Piaget, por otra parte, Lev Vygotsky. Piaget y Vygotsky que van a presentar justamente las teorías de la reconstrucción. Estas teorías donde el aprendizaje no solamente se gesta a través de ese contacto que tiene con el medio exterior, sino que va más allá, a través de la construcción de representaciones mentales que son interpretaciones personales que hacemos a través de nuestra percepción, a través de los sentidos, a través de lo que olemos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, y que les asociamos un significado para que finalmente estas sean asociaciones
sean adquiridas y sean transformadas a través de un proceso de asimilación y de acomodación. Sean transformadas, sean reinterpretadas. Y ahí aparece el término de constructivismo y reconstructivismo. El aprendizaje, entonces, se da a través de ese equilibrio cognitivo que se gesta a través de los saberes que ya sabemos y la adaptación de los nuevos saberes. El aprendizaje también se da en los procesos de desequilibrio, justamente cuando surge ese conflicto cognitivo entre lo que sabemos y lo que estamos aprendiendo. Esto finalmente forma una estructura cognoscitiva, como nos lo dice Jean Piaget y como nos lo dice Lev Vygotsky. Esta estructura cognoscitiva que hoy en día podemos comprender un poco más a través de los últimos avances. Estamos hablando de los años 60, de los años 70, de los años 80, cuando el campo de la medicina, cuando el campo de la psicología, cuando el campo de las neurociencias, el propio campo de la inteligencia artificial, cada vez tiene un impacto mayor en la concepción de aprendizaje. Cuando hablamos entonces de que esos modelos de cómo se construye la inteligencia humana, de cómo podemos construir redes neuronales, ayudan un poco a explicar mejor lo que ocurre en la construcción de nuestro pensamiento. Y cómo finalmente las ciencias médicas, las neurociencias, la neuropsicología contribuye de manera importante, por una parte, a los modelos no únicamente que tenemos del cerebro, de la mente, sino más allá, los modelos en cómo nosotros asumimos que se construye el aprendizaje. Ese aprendizaje que se da a través justamente de la sinapsis neuronal y que se debe a una serie de procesos químicos y biofísicos que experimentamos los seres humanos. Esto da origen, por una parte, un reciente campo de conocimiento, y refiero reciente porque estamos hablando de un campo de conocimiento que tal vez tenga 30 o 40 años, que es la neuroeducación, pero que además enriquece no solamente del campo de la medicina, no solamente del campo de la psicología, no solamente del campo de la inteligencia artificial, sino que hemos encontrado en los últimos años obras que inclusive ya incluyen áreas como la física, como esta imagen donde tenemos al ganador del Premio Nobel de Física, Roger Penrose, hablando no solamente de física, sino hablando también de aspectos ligados a la cognición, al aprendizaje, al entendimiento mismo de dónde se encuentra la propia conciencia que nos define como seres humanos. Los modelos, pues, de la mente, los modelos del cerebro, pero también estudiados a través de una combinación de saberes, desde la medicina, desde modelos matemáticos, modelos físicos, etcétera, desde la química. Esto entonces de entender varios aspectos de interés. Por una parte, conocer un poco más cómo funciona nuestro cerebro, pero también poder construir algunas teorías que nos permiten darnos cuenta de aspectos que tal vez hemos conocido desde siempre, pero que es importante reafirmar en la educación. Y parte de ello es lo que nos indica el profesor Howard Gardner. Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples. Ciertamente la teoría de Howard Gardner, hoy en día sabemos que pareciera ser que el cerebro no funciona exactamente como él lo fundamenta en su teoría. Pero por otro lado, este modelo, esta propuesta de entender la inteligencia como ese biopotencial que es afectado por la cultura, por el ambiente social, pero que también es afectado de manera natural desde su genética, desde su biología, pero que también es afectado por la propia práctica que el ser humano decide realizar, por las decisiones que vamos tomando los seres humanos, nos permite entender esas grandes potencialidades que tenemos. Esa gran diversidad de inteligencias, desde lógica matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, lingüística, etc. Esta diversidad de maneras de ser del ser humano. Y creo que uno de los conceptos más interesantes que surge como consecuencia de esta teoría es el propio concepto de diversidad. El darnos cuenta que de inicio el ser humano
es diverso, que somos distintos, que tenemos diferentes inteligencias, que tenemos distintas maneras de aprender y que entonces la diversidad es lo natural en el salón de clase. Y que tal vez la labor de las maestras y de los maestros que llevamos a cabo todos los días no es simplemente dar una clase homogénea para todos, no es simplemente buscar homogenizar a nuestro grupo de clase, sino más bien poder identificar aquello que caracteriza a cada estudiante y poder potencializar sus habilidades, sus conocimientos y sobre todo sus actitudes. Este trabajo de Howard Gardner ha coincidido también con el trabajo de otros extraordinarios académicos. Por una parte, desde la neuropsicología ha habido intereses muy importantes en tratar de comprender esta conexión que se da entre el aprendizaje y las emociones. El darnos cuenta que no solamente es importante desarrollar un enfoque cognitivo sobre el aprendizaje. De hecho, esto también lo escribió David Ausubel en los años 80. David Ausubel, cuando nos habla del aprendizaje significativo, pone un énfasis muy importante en dos aspectos de él. Los aspectos cognitivos, que están mucho más ligados al desarrollo de habilidades y a la adquisición de saberes, pero también los aspectos actitudinales, pero también los aspectos afectivos, que están mucho más ligados justamente a esta parte de la motivación y de las propias emociones que experimentamos al aprender. No es nuevo decir o hablar del trabajo de Daniel Goleman y de Richard Davidson sobre la inteligencia emocional, sobre las competencias emocionales, sobre la educación emocional. Pero debo mencionar que muy probablemente desde 1954, en aquel gran libro que escribe Jean Piaget sobre inteligencia y afectividad, ya también se habla de esta vinculación natural entre los procesos cognitivos y los procesos afectivos. Y nos damos cuenta que no podemos realizar uno sin el otro. Los procesos cognitivos nos permiten comprender nuestras emociones, poder desarrollar nuestras competencias emocionales, poder mejorar nuestra gestión emocional, pero también nuestra gestión emocional ayuda a poder desarrollar de mejor forma los procesos cognitivos. Y claro, habrá que pensar en un concepto que va más aún allá, que es darnos cuenta que el aprendizaje no solamente es para la escuela. El aprendizaje no es solamente escolar. De hecho, el aprendizaje no es solamente para adquirir una serie de conocimientos o de saberes o desarrollar habilidades específicas, sino que el aprendizaje es para la propia construcción del ser humano. Que el aprendizaje conlleva un aprendizaje para la vida. Y muy especialmente un aprendizaje para la convivencia. Un aprendizaje donde, como dice Humberto Maturana, aprendamos a dar vueltas juntos. Y en ese proceso de dar vueltas juntos, por una parte, aprendemos, conocemos, nos desarrollamos, pero también, por otra parte, descubrimos quiénes somos. Bueno, pues maestro Beto, me gustaría concluir en esta lámina, si usted está de acuerdo, para poder dejar un espacio, si nuestras compañeras y compañeros que nos observan desde Facebook tienen algunas preguntas, algunos comentarios sobre esta ponencia, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Siempre es grato escucharlo. Solo hay algunos comentarios, déjenlos pongo aquí en pantalla para que también los puedas ver. Dice, siempre interesante este espacio. Saludos, Beto. Saludos, Carmen, creo hasta Colombia. Gracias. Pakovich, saludos, buenas tardes, muy buen tema. Saludos hasta el Estado de México. Eberto, hola, buenas tardes. Y Paulina también nos deja aquí su comentario. Buenas tardes, saludos, gracias, bendiciones, Paulina Mejorado. Saludos y todos los que aquí nos dejan sus comentarios, a los que están viendo y no se animan a comentar, también se les agradece mucho que estén pendientes. Acuérdense que esta charla queda guardada, queda aquí en nuestros espacios para que la compartan, para que llegue a más personas, para que etiqueten a todas las personas que creen que esta información les va a servir, porque créanme que es valiosísima, es valiosísima. El doctor Jesús nos comparte solo un poquitito de su grata o su gran experiencia que tiene. Hace rato lo comenté al principio, ha trabajado con niños, con jóvenes, ha apoyado, tiene ahí, participa en un concurso, más bien
organizas un concurso de matemáticas para educación básica y universitarios. Más de 2,000 niños han pasado por ese concurso. Así es, hemos tenido el gusto de poder colaborar con estudiantes de educación primaria, secundaria, preparatoria, y luego un poquito a la formación de maestras y maestros. Hacemos mucho este énfasis tan interesante sobre el valor que tiene el aprendizaje. Quisiera, si me permite, retomar dos ideas de dos maestros que propiamente no escribieron sobre educación, pero que al leerlos nos invita a hacer una reflexión educativa. Y me estoy refiriendo con ellos a Jean-Paul Sartre y a Michel Foucault. Por una parte, el primero, que en una de sus obras más conocidas se cuestiona sobre el sentido de la existencia del ser humano, y que cuando se cuestiona, esencialmente se cuestiona sobre qué tenemos que hacer en la educación. Una pregunta sobre la educación es: ¿cuáles son las cosas que buscamos desarrollar en nuestros estudiantes? Michel Foucault, por otro lado, en un libro muy bonito que se llama Microfísica del Poder, que nos habla del ejercicio del poder que ejercemos las personas en la cotidianidad, pero que particularmente en el ámbito educativo de manera, porque es a través de nuestra influencia, es a través de nuestras ideas, es a través de nuestra cosmovisión, de nuestra actitud, esa actitud con la que enfrentamos los problemas de esa clase día con día, que damos a nuestros estudiantes. Y entonces, siguiendo la idea de estos dos extraordinarios escritores, podríamos decir que en el salón de clase no solamente se adquieren conocimientos, no se desarrollan habilidades de pensamiento, sino que hay algo más allá, que es esa influencia que las maestras y los maestros damos a nuestros alumnos. Y claro que la gran pregunta, y es una pregunta muy personal, es sobre la responsabilidad que ello conlleva. Saber si vamos en la dirección adecuada, si ese ejemplo que damos y esas actitudes que tomamos todos los días son las adecuadas. ¿Por qué? Porque estas serán influyentes muy seguramente en una buena parte de la vida de nuestros estudiantes. Así que bueno, la invitación es a hacer esta reflexión, y nuevamente yo les agradezco muchísimo la oportunidad de poder dialogar con todos ustedes. El honor es de nosotros, doctor Jesús, y pues ya sabe, está de más decirle que estos espacios están abiertos para personas como usted, que aportan algo a la sociedad, que ayudan a jóvenes, a niños, y se agradece bastante. Leo los últimos dos comentarios que llegaron para ir cerrando. Dice Richard Rojas: buenas tardes, el aprendizaje es para toda la vida. Va de la mano con el comentario que ahorita estaba haciendo el doctor, y este está un poquito más extenso, creo que no nos aparece todo. Bueno, es un espacio muy productivo. Aprender no solo es cuestión del trabajo o docente, sino para todas las instituciones donde interactúa el sujeto. Este tema es importante para conocer más a fondo el labor pedagógico. En cualquier espacio donde uno va siempre existe algo que aprender, pero en este momento nos comparte información muy productiva para ver desde otro enfoque. Gracias por compartir esta información, nos dice Amor es Red. Entonces ahí nos deja el comentario. Gracias, en serio. Queda la ponencia aquí guardada para que la compartan con más personas y sigan las redes sociales, sigan el proyecto, los proyectos en los que siempre anda el doctor Jesús Castañeda, porque créanme que vale mucho, mucho la pena el trabajo que está realizando. Doctor, mil gracias, a nombre también del doctor Iván Alejandro. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un gran placer saludarlos. Y bueno, deseo que sigan disfrutando de todas las conferencias y las actividades del Congreso. Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita tarde. Buenas tardes, nos vemos en un ratito más. Chau, chau.